Eso entonces en torno al caso Los Centinelas. Les recomiendo visitar la nota web en latinanoticias.pe. Hablemos ahora de la situación, Lore, del presidente del Congreso, Alejandro Soto. Todavía sigue siendo presidente del Congreso. Sigue siendo presidente del Congreso, pero la situación parece tornarse insostenible. Reaparece en el Cusco, estamos en semana de representación y el presidente del Parlamento fue visto supervisando una escuela de suboficiales en la región Cusco. Te decía, la información que llega a partir de lo que fue ayer el pedido de la Procuraduría de que se inicie una investigación por el presunto delito de concusión. Esto es cuando una autoridad le exige a subordinados un aporte de dinero para beneficio propio. En este caso lo que se investiga es cómo supuestamente miembros de su despacho hicieron contribuciones dinerarias para pagar propaganda en favor de Alejandro Soto en las redes sociales. Con razón que te acuerdas en la entrevista con Mónica, cuando le preguntaban por el tema de los mochasueldo, él dijo que no era su tema, que no era su gestión, que él no se podía meter. De pronto como que empieza todo a tener sentido, pues, ¿no? Parece que había ahí, tocaba carne. Precisamente la figura del delito de concusión es el mismo. Ha sido la figura utilizada para los casos de recortes de sueldo en otros parlamentarios. En este caso lo que se investiga es si Alejandro Soto obligó a sus trabajadores a que paguen publicidad o propaganda en favor, en su defensa, en las redes sociales Instagram y Facebook. En este caso, la investigación, te decía, fue la Procuraduría la que pidió investigar a Alejandro Soto y hoy ha sido el mismo Procurador General del Estado, el señor Daniel Soria, que ha confirmado que la Fiscalía ya inició investigación preliminar sobre este caso. Soto, por su parte, está en el Cusco, reapareció ayer en este acto de supervisión como parte de la semana de representación, pero también dio una entrevista a un medio regional. Hablamos del medio local RTV, El Diario del Cusco. A través de una llamada telefónica, Alejandro Soto dijo que está firme en el cargo, criticó a la prensa y también mencionó esta frase: duela a quien le duela, he sido ungido como presidente del Congreso. Ungido, Dios mío, por aclamación prácticamente, claro, él ha sido ungido. No, término casi bíblico, es un término bíblico, ¿no? A los papas también se les puede elegir por el cónclave o por unción. ¿Te parece si escuchamos esta entrevista ofrecida al medio local RTV, El Diario Cusco, donde Alejandro Soto dice estar firme en su cargo? Ahí está la imagen, primero mostrarles la imagen de la inspección que hace Alejandro Soto. Te decía, esto fue en la ciudad del Cusco, por supuesto fuerte seguridad rodeaba al presidente legislativo, pero a continuación escucharemos esta entrevista telefónica. No hay noticiero de la mañana, de mediodía y de la noche que me da, pero como se dice, con palo, ¿no? Creo que los señores periodistas de la capital de la República creen que podrían doblegarme con informaciones tendenciosas y calumniosas. Yo estoy acá firme, sereno, con la convicción de que no le he robado a nadie, de que no he matado a nadie, no tengo las manos manchadas de sangre. Duela a quien le duela, yo he sido ungido presidente del Congreso de la República. Y ya estoy casi un mes en el cargo. De tal suerte que si hay señores congresistas que quieren amparar una moción de censura, respeto su decisión. Ahí estaba esta entrevista al medio local, ¿no? Yo quiero primero agradecerle porque nos sintoniza. Queda claro que cuando habla del noticiero El Mediodía está hablando acá, este espacio y ahora que tenemos donde permanentemente tocamos información política y que está vinculada al congresista Soto. No porque tengamos algo personal contra él, no porque nos caiga mal, sino porque es relevante y de interés público todas esas investigaciones que se conocen, todas estas denuncias en curso, estos potenciales juicios orales. Él se siente seguro y podríamos pensar que sí, porque escuchaba al congresista Nano Guerra García decir que ellos van a votar en contra de cualquier moción de sacarlo de la presidencia del Congreso a
Alejandro Soto. Sí, es correcto. La decisión partidaria de Fuerza Popular, que comparte mesa directiva con Alejandro Soto, parece ser de no respaldar la moción de censura que podría presentarse en contra del presidente del Parlamento. Sin embargo, también en palabras de Nano Guerra García, se puede advertir el cálculo y la distancia que puede estar tomando Fuerza Popular en la medida, por ejemplo, que hoy saludaron las investigaciones, pero a través de su vocero Arturo Alegría dicen que no se van a sumar a esta moción de censura. Ahora, hay que decirlo, Alejandro Soto está en el Cusco, pero no comunica su agenda de actividades como presidente del Parlamento a la prensa. Ni la prensa de Cusco ni la prensa de Lima conocen las actividades, por ejemplo, para el día de hoy del presidente del Congreso, lo que te hace pensar un poco esta distancia que quiere mantener de la prensa, incluso la prensa regional, que no ha podido ubicarlo hoy en sus actividades. Esto también es algo que, diríamos, si quieres, afecta un poco a la transparencia con la que se debería mover un presidente del Congreso. Se puede entender que en este caso, al ser el presidente del Congreso representante de la región Cusco, hay otra forma, o por lo menos hay la complicación de seguirlo hasta el Cusco o de buscar al presidente del Congreso en el Cusco en sus actividades, pero desde su oficina no se comunican las actividades, la agenda del día del presidente del Parlamento, y esto es algo que no habíamos visto en gestiones anteriores, ¿no? Y que en realidad hay que recordarle siempre a los funcionarios públicos, porque se olvidan, su agenda es pública, más aún cuando están en actividades de representación. La semana de representación de los congresistas no es una semana de ocio, no es una semana de vacaciones, no es una semana para poner dos reunioncitas y después visitar a la familia, hacer reuniones con los amigos. Es una reunión para representar en realidad a aquellos que los eligieron, que ahora han desnaturalizado la semana de representación y se pueden ir a hacer turismo por todo el Perú y representar a la región que se les ocurra y el mundo, ¿no? Porque ahora la semana ellos representan a quien quieren. Los eligió A, pero ellos se van hasta la Z. Pero aquí sí, ¿por qué no es pública la agenda y por qué no hay sanciones? Esto debería ir a la Comisión de Ética. Uno pensaría, congresista que no reporta su agenda en semana de representación, entonces debería ser éticamente sancionado. Sí, te decía, puede deberse a una estrategia de querer mantener una distancia con la prensa, pero importa saber lo que hace el presidente del Parlamento, que además no es cualquier congresista, digamos, es el titular del poder del Estado. En este caso, Alejandro Soto, te decía, la agenda de hoy, no se conoce la agenda del presidente del Parlamento, pero vamos a escuchar lo que dijo el Procurador General del Estado, el señor Daniel Soria, que estuvo hoy en el Congreso y confirmó que la Fiscalía investiga ya a Alejandro Soto por el presunto delito de concusión. Vamos a escuchar al doctor Soria. Nosotros hemos un poco evaluado el contexto y bueno, también el hecho de que hay conductas similares que han sido motivo de otras denuncias, tanto por parte de la Procuraduría General como también el inicio de investigaciones de oficio de la Fiscalía de la Nación. Y es por ello que llegamos a la conclusión que hay, bueno, lo que en derecho penal se llama un nivel de sospecha simple para poder iniciar una investigación, ¿no? Y se le ha pedido entonces a la Fiscalía de la Nación que empiece las indagaciones preliminares y efectivamente, como creo que ustedes saben, la Fiscalía de la Nación ya formalmente ha dispuesto el inicio de las mismas el día de hoy en la mañana. Precisamente eso es lo que se tiene que investigar, ¿no? Si ha habido realmente una conducta voluntaria o ha habido algún tipo de presión, ¿no es cierto? Allí se entraba bien el procurador Soria la necesidad de que sean los fiscales y en última instancia los jueces que definan si es que Alejandro Soto requirió esta contribución, este pago de publicidad o de propaganda a su favor a sus trabajadores, ¿no? Porque allí sí se configuraría ese delito y eso es lo que se investiga. Ahora, ¿por qué la Procuraduría toma la iniciativa? Porque precisamente la Procuraduría viene investigando los casos de congresistas mochasueldos y encuentra un patrón similar, lo explicaba Soria, ¿no? Esta idea de requerir parte del salario de tus trabajadores para beneficio propio se enmarca dentro de este delito de concusión y es algo por lo que Alejandro Soto ya está siendo investigado. Compleja la situación del presidente del Parlamento, aunque él señale que está de acuerdo con la moción de censura que puede presentarse en su contra, lo cierto es que también
él y Alianza para el Progreso están en una cierta crisis para ver cómo le dan sostenibilidad en el cargo. Es increíble ver también la debilidad con la que pueden iniciar sus funciones, en este caso Alejandro Soto, que más allá de haber sido elegido por un número de votos, no ha podido asentarse bien en el cargo, a pesar incluso de la conferencia de prensa que ofreció el viernes pasado, donde intentaba atacar cada punto, cada cuestionamiento hecho en su contra. Esto realmente no ha sido, digamos, finalmente satisfactorio, no solo para la opinión pública, sino para un grupo de congresistas que todavía ven con recelo que Soto siga permaneciendo en el cargo. Y además es curioso porque me sorprende no que APP decida protegerlo o no votar en contra de una censura, sino que Fuerza Popular se inmole por Alejandro Soto al final del día, y yo creo que eso pasa por un temor de perder un lugar en la mesa directiva, que primero sea Soto y que luego vayan por todos los demás, y eso genere una nueva elección de mesa directiva donde puedan quedarse sin soga y sin cabra. Claro, vamos a escuchar la declaración que dio el congresista Hernando Guerra García, primer vicepresidente del Parlamento. Allí la complicación, Lore, es este cálculo que puede estar tomando Fuerza Popular. Lo dijo el propio Guerra García, o sea, por un lado te dejan entrever que no van a apoyar la destitución de Soto, pero por otro lado dicen saludamos las investigaciones, vamos a ver en qué concluyen. Es decir, toman una distancia, toman una posición cautelosa. No sé si están jugándose del todo o jugándosela del todo por defender a Soto. Escuchemos la declaración de Hernando Guerra García en torno a la situación del presidente del Parlamento. Enhorabuena que se investigue, enhorabuena que la Fiscalía, que la Procuraduría, y de lo que yo he escuchado del presidente del Congreso es que le ha dicho que se va a someter a esas investigaciones. Nosotros en lo que queremos ser muy claros es que el Congreso de la República es un poder del Estado y que no podemos estar todo el tiempo pensando en que por determinados temas hay que sacar a un presidente del Congreso. El presidente del Congreso se demuestra que ha cometido errores, pues tendrá que responder políticamente por eso. Pero el Congreso es una institución a la que debemos de proteger todos en nuestro país. Y el señor vocero Arturo Alegría ayer ha sido bastante claro sobre la posición de Fuerza Popular. Ahí estaba. Entonces, hacía referencia Guerra García a la posición que dio a conocer el vocero de Fuerza Popular de no apoyar esta moción de censura que sale desde la izquierda, que parte desde Cambio Democrático, Juntos por el Perú. No vamos a ver en qué termina esto, Lore, pero te digo, no hace nada bien a la figura del propio presidente del Parlamento esta suerte de hermetismo, no conocer su agenda, no saber por dónde se mueve el presidente del Congreso, que estaría en el Cusco, ¿no? Y lo que dice el congresista Guerra García, ¿no? Se han cometido errores, bueno, tiene que responder políticamente. Aquí no están hablando de errores, aquí están hablando de investigaciones por delitos. Entonces es un poco distinto. Y por otro lado, yo creería la defensa de Fuerza Popular en la institucionalidad si con el mismo empeño ellos defendieran la figura del presidente de la República y no hubiesen tenido a lo largo de los años una intención desde Pedro Pablo Kuczynski de dale, tumba presidentes. Entonces, en verdad, cuando es el Congreso, ahí sí hay que proteger la figura, la institucionalidad, la elección, pero cuando es la presidencia, ahí sí, de moción en moción de vacancia. Sí, ahí los periodistas le preguntaban el doble discurso. Exacto, al congresista Guerra García, ¿no es esto un blindaje? Y el congresista intentaba negarlo, ¿no? Pero la situación, te digo, es insostenible y no solo pasa por Soto, pasa también por si se destituye a Alejandro Soto, ¿quién podría hacerse cargo de una institución tan desprestigiada? Es decir, si la moción de censura contra Soto llega a ponerse en debate y llega a aprobarse, esa no sería la solución. Ese probablemente sería el inicio de otro gran problema en el Parlamento peruano. Así está la situación. De más está decir que la opinión pública tiene una mayoritaria posición en contra del Parlamento. Y te digo, el propio César Acuña decía, para la quincena de agosto vamos a tener una agenda parlamentaria, vamos a tener una lista de objetivos claros
que va a tener este periodo legislativo y todavía no vemos esa agenda parlamentaria, no vemos esos temas con los que el Congreso podría reivindicarse de cara a la ciudadanía. Y precisamente eso me parece que, si quieres, podría ayudar a revertir esta situación de crisis en la que se encuentra la presidencia del Congreso en este momento. Así está la situación entonces en el Parlamento.